Hola chicos, ¿cómo están? Hola, buen día. Buen día, ¿cómo están todos? ¿Qué poquitos que somos hoy? Somos 14, ¿qué pasó? Hola, buen día. En las clases pasadas fuimos 9 o 10, así que ¡Tan somos un montón. pocos! ¿Pero qué pasó, che? Ni idea. Tampoco hubo tantas bajas. Buen día, No, Euge. Buenos Euge, días. éramos 11 el otro día, no sé, creo que quedamos como poquitos, no sé si es por tantas bajas o por qué. Antes que ¿Está? nada, quería saber, Sí, ¿te puedo decime. hacer una pregunta? Antes que nada, buen Sí, día. sí. Eh, Teníamos la unidad 18 pendiente, creo que era con vos, ¿puede ser? Ujú. Sí, puede ser, pero me parece que esa la iba a retomar un compañero. Yo la había cambiado a esa unidad, pero no se preocupen que de última lo vemos y cualquier cosa o se las doy yo o se las da otro de mis compañeros, ¿sí? Ah, porque no hubo clases ese día que vos no viniste y quedó ahí en el aire. Bueno, dale, perfecto, así me lo voy a anotar, así ya lo tengo en cuenta. Espérate Dale, que porfa. escondí la lapicera. Día 18. Bien. Bueno, chicos, ¿y qué estuvieron viendo? ¿Qué unidades estuvieron viendo? Vimos una parte de la 17 y de la 19. Hechos y actos jurídicos. Hechos y actos jurídicos. Perfecto. Bueno, yo ahora les voy a compartir pantalla. Ahí. Bien. Bien. Hoy a nosotros nos toca ver la unidad 20, que es de los actos jurídicos, pero vamos a ver hoy lo que es el objeto y la causa, si llegamos a ver el objeto y la causa, las dos cosas. Bien, ustedes mañana van a ver con la doctora los puntos del 1 al 3, y nosotros hoy vamos a ver de la unidad 20 los puntos 4 a 6, ¿sí? Bueno, acá partimos. Me escuchan todos, ¿no? Cualquier cosa me avisan. Después voy a probar a ver si me deja mantener la camarita, porque se me corta internet. Avísenme porque se me estuvo cortando estos días internet, así que cualquier cosa o me escriben por el chat o algo, ¿sí? Bueno, vamos a arrancar entonces. Hoy nos toca ver lo que sería el objeto, el objeto del negocio jurídico. Y para ver el objeto del negocio jurídico vamos a arrancar justamente con el artículo 279 del Código Civil y Comercial. Bien, ¿qué nos dice este artículo? Este artículo lo que nos dice es que el objeto del acto jurídico no tiene que ser un hecho que sea imposible, que esté prohibido por la ley, que no tiene que ser contrario a la moral, a las buenas costumbres, no puede ser contrario al orden público, ni puede ser lesivo de, dice el artículo, derechos que sean ajenos, o sea, de los terceros, ni tampoco lesivos de lo que sería la dignidad humana. Y la última parte del artículo dice que tampoco pueden ser objeto de los actos jurídicos o del negocio jurídico un bien que por algún motivo, cualquiera sea, la ley lo haya prohibido. Bien, o sea, los bienes prohibidos. Bien, a ver, entonces, según lo que nos dice este artículo, el 279, ¿qué cosas pueden ser objeto de los actos jurídicos? Y bueno, serían los bienes y los hechos, ¿no es cierto? O las conductas, si se quiere. Aunque el código no lo expresa directamente de esta manera, porque vieron que en realidad el código lo que hace es como enumerarlos, pero como de manera negativa, ¿no es cierto? Lo que dice el código es solamente enumera cuáles bienes y cuáles hechos no pueden ser objeto de los actos jurídicos. Elige hacerlo de esa manera. Ahora ahí vieron que yo les puse una leyendita que dice no confundir el objeto del acto jurídico con la obligación. ¿Por qué? Porque Rivera dice que no hay justamente que confundir lo que es el objeto del acto jurídico con la obligación del acto jurídico. ¿Por qué? Porque la obligación, dice Rivera, es un efecto del negocio jurídico.
y la prestación es el objeto de la obligación. O sea, la obligación, dice, es un efecto del negocio o del acto jurídico. Y para llevar a cabo la obligación de ese acto jurídico, lo voy a hacer a través de una prestación, que la prestación sería el objeto de esa obligación a la cual yo me comprometo. Por ejemplo, para que se den una idea antes, justamente, por lo general estas prestaciones suelen ser de dar, hacer o no hacer algo, ¿no es cierto? Dar un objeto, por ejemplo, o hacer algún tipo de servicio, prestar algún tipo de servicio, o abstenerse de realizar algo. Entonces, por ejemplo, en un contrato de compraventa, pongámosle de una cosa mueble, pongámosle yo vendo una mesa, la cosa vendida, que sería la mesa, y el precio, el valor de esa mesa que a mí me van a pagar, constituirían lo que sería el objeto de ese negocio jurídico, la mesa y la plata, digamos. Y lo que sería la entrega de esa mesa, de la cosa, y el pago del precio, constituirían las prestaciones, que a su vez son el contenido de todo este negocio jurídico, o sea, son el objeto de la obligación. Pero esta es una distinción que hace Rivera para que ustedes tengan en cuenta que el objeto siempre son lo que dice el 279, o sea, justamente lo que son los bienes y los hechos. Bien, ahora, distinto es la prestación, bien, de la obligación, ¿se entiende? La verdad no me quedó claro. Claro, por ejemplo, a ver, más o menos. Por ejemplo, la obligación. Ay, esperen que me saco esto que me está dando calor. Ahí está. La obligación, que es lo que yo me comprometo, por ejemplo, en el caso de la compra y venta de una mesa, yo me comprometo ¿a qué? A entregar una cosa, que sería en este caso, estoy hablando siempre de un contrato de compra-venta, ¿no? Que sería en este caso una mesa. Bien. Ahora, la obligación a la que yo me comprometo, que es entregar la mesa, resulta ser un efecto del negocio jurídico. ¿Por qué? Porque yo me comprometo y yo lo voy a tener que cumplir. ¿Bien? ¿Y cómo lo voy a cumplir? A través de la prestación. ¿Cuál es la prestación? En lo que consiste la obligación, o sea, en yo entregar la mesa y que la otra persona me entregue el dinero. Son dos prestaciones distintas. Puede ser distintas prestaciones. Puede ser, por ejemplo, que yo contrate a una persona para que me haga el techo de mi casa. Entonces, una prestación va a consistir en hacer algo, que es el techo de la casa, y la otra en dar algo, que yo sería pagar el precio de la realización del techo. Pero el objeto siempre, ¿cuál va a ser? Los hechos y los bienes. O sea, el bien en este caso sería la plata, y el hecho, en este caso, porque son dos cuestiones distintas, o la conducta es que la persona que contrató me realice el techo. ¿Cómo se materializa? ¿Qué es lo que dice Rivera? Justamente, es a través de la prestación. Uno realiza que es lo que constituye, cómo se materializa esa obligación. ¿Bien? O sea, que la prestación, por eso se dice que consiste en dar, hacer o no hacer. Pero el objeto son los bienes y los hechos. ¿Bien? Que me hagan el techo es el objeto y que yo pague el precio es el objeto. Después distinto es la obligación, que yo me comprometo a realizarlo a raíz de la prestación, que la prestación puede consistir en dar, hacer o no hacer. Bien, la prestación sería la acción para poder cumplir con esa obligación a la cual yo me comprometo. Bien, es esto de dar, hacer o no hacer. Eso sería la prestación, que es el objeto de la obligación, a lo que yo me comprometo. ¿Más o menos ahí se entendió? Sí, yo sí. Bien. Sí, mejor. Bien, después de última lo retomamos, cualquier cosa. Antes o en algunas clases de repaso y eso lo volvemos a ver para que lo refresquemos. Pero, con ejemplos, profe, con ejemplos se entienden mejor. Bien, perfecto. Bueno, vamos a pasar a lo que sería el principio de libertad de elección del objeto. O sea, el objeto del acto jurídico, en principio, digamos, siempre las partes lo van a poder elegir libremente, ¿bien?
El artículo 279 lo que nos va a decir son las condiciones que tiene que reunir ese objeto del acto jurídico para que sea válido, ¿no es cierto? O sea, ¿por qué? ¿Qué nos decía? Decía que el acto jurídico no tiene que ser un hecho imposible, no puede ser prohibido por la ley, no puede ser contrario a la moral de las buenas costumbres, o sea, nos dice qué condiciones tiene que reunir el objeto para que sea válido, pero lo expresa, digamos, de manera negativa, porque nos dice qué es lo que no tiene que ser el objeto. Pero nos dice las condiciones, no puede ser contrario a la ley, a la moral, a las buenas costumbres, no puede transgredir derechos de terceros, no puede transgredir la dignidad humana, no pueden ser objetos, bienes, perdón, que estén prohibidos por alguna cuestión específica. Pero en realidad, acá lo que a nosotros nos interesa bien establecer es, o determinar, es qué puede ser objeto de los actos jurídicos para saber cómo podemos aplicar, ¿no es cierto?, este principio de libertad de elección del objeto. El artículo 279 nos habla de los hechos y los bienes, ¿bien? Ahí eso nos quedó claro, que es lo que acabamos de ver. Ahora, ¿qué pasa con lo que es la persona y el cuerpo humano? ¿Por qué? ¿Por qué traigo a colación esto? Porque algunos autores consideran que la persona puede ser objeto de los negocios jurídicos y ponen de ejemplo estas personas que consideran que la persona puede ser objeto del negocio jurídico, ponen de ejemplo a los actos jurídicos familiares, ¿bien? Pero en realidad, lo que dice Rivera, y lo que todos entendemos en general, es que la persona no puede ser objeto del negocio jurídico, porque la persona ya es el sujeto del negocio jurídico, ¿bien? Entonces, la persona no puede ser objeto del negocio jurídico porque ya es sujeto. O sea, él dice que en realidad, para contestar a esta doctrina o esta parte de la doctrina que considera que la persona puede ser objeto del negocio jurídico, lo que dice que en realidad en los actos jurídicos familiares la persona actúa como sujeto, ¿no es cierto? Y que en realidad el objeto, en estos casos, está dada por las relaciones jurídicas que se crean, modifican o extinguen a raíz de ese acto jurídico. Bien, por ejemplo, el estado de casados, el estado de viudos, el estado de divorciados, o sea, se crean relaciones jurídicas a raíz de esas relaciones jurídicas familiares, que pueden ser de diferentes índoles, el matrimonio, la filiación, el divorcio, bien, pero en realidad la persona siempre es el sujeto, bien. Y volviendo a lo que sería el objeto, que yo les comentaba que eran los hechos y los bienes, según el 279, bueno, en las relaciones jurídico-familiares justamente es esto de ir al registro civil, realizar actos inequívocos dirigidos a casarse, dirigidos a realizar la filiación, ¿bien? Para que no quede así como medio enredado. Entonces, la persona no puede ser objeto de los actos jurídicos porque ya es el sujeto del negocio jurídico. Bien, ahora, ¿qué pasa con el cuerpo humano? Bien, y acá, creo que se los puse acá los artículos, sí. Y acá el Código Civil, ustedes van a ir viendo que trata el tema del cuerpo humano a lo largo de varios artículos o en diferentes oportunidades a lo largo del código. Lo trata, como les puse ahí en el artículo 17, cuando habla de los derechos sobre el cuerpo humano, en el artículo 56, cuando habla sobre los actos de disposición del propio cuerpo, y también habla del cuerpo humano en el artículo 1004, que nos dice que el cuerpo humano puede ser objeto de contratos. Y acá es donde, acá les transcribí los artículos, y acá es donde empieza a haber como un problemita. ¿Por qué? Porque si los derechos sobre el cuerpo humano, digamos, ¿cierto?, nos dicen que pueden ser objeto de los contratos, ¿no es cierto?, según lo que nos dice el 1004, esto quiere decir que si pueden ser objeto de los contratos, pueden ser objeto, por supuesto, de los actos jurídicos. ¿Por qué? Porque el contrato es, de hecho, el acto jurídico por excelencia. Los contratos son un acto jurídico. Pero a su vez, el contrato, además de ser un acto jurídico por excelencia, es el acto jurídico por excelencia en el campo de lo patrimonial, porque uno de los caracteres del contrato es que es un acto jurídico patrimonial. De hecho, doctrinariamente se lo define como acto jurídico bilateral y patrimonial al contrato. Entonces, a su vez, el 1003, si no me equivoco, sí creo que es el 1003, porque acá no lo puse justo, el 1003 establece que el objeto de los contratos tiene que ser susceptible de una valoración económica, ¿no es cierto? O sea, todo lo que es objeto del contrato tiene que ser susceptible de apreciación pecuniaria.
Mientras que en realidad, como les comenté yo al principio, el artículo 17 dice, en contraposición a esto, que los derechos sobre el cuerpo humano o de cualquiera de sus partes no pueden ser susceptibles de valor pecuniario, o sea, no pueden tener un valor comercial, dice el artículo 17. Entonces, ¿en qué quedamos, digamos, en definitiva? Porque por un lado pueden ser objeto de los contratos, pero los contratos son actos jurídicos bilaterales y patrimoniales, de carácter patrimonial. El 1003 me dice que los contratos tienen que ser susceptibles de apreciación económica, pero el 17 nos dice que los derechos sobre el cuerpo humano o de cualquiera de sus partes no pueden tener un valor comercial. Bueno, en definitiva, digamos que la postura del código no está muy clara en, lo que en este punto, entonces lo que acá dice Rivera, o lo que concluye Rivera, es que lo que debería entenderse es que, respecto de lo que dice el 1004, es que pueden ser objeto de los actos jurídicos las partes renovables del cuerpo humano, ¿bien? Las partes renovables una vez que son separadas del cuerpo. ¿Qué sería esto? O sea, ¿a qué me refiero? Lo que sería la leche materna, podría llegar a ser también el cuero cabelludo, no, el pelo de las personas, podrían llegar a ser las células madres. Bien, según Rivera, este es el sentido que hay que darle al 1004 cuando se refiere que nos dice que el cuerpo humano puede ser objeto de los contratos. Y también se aclara acá que no pueden ser objeto de los contratos el cuerpo humano en sí, ¿no es cierto? O sea, es decir, que nadie podría vender su propio cuerpo, yo no puedo ir y vender mi cuerpo. Y en lo que respecta a lo que sería la donación de órganos, o sea, los actos jurídicos de disposición del propio cuerpo serían esos, como lo es la donación de órganos, estos sí se encuentran autorizados por la ley, por la que es la ley de trasplante de órganos, obviamente con los límites que establece la ley de trasplante de órganos, y bueno, estos serían actos jurídicos, pero que no entrarían en la noción, digamos, del contrato al que se refiere el 1004, porque justamente en la donación de órganos no tiene valor económico, ¿no es cierto? Yo dono un órgano y no me pagan por donar un órgano. Bien, por eso esas serían como las dos entendimientos que se le tiene que dar a este conjunto de artículos, porque si uno los lee con la literalidad, se contradicen, ¿no es cierto? Como les comentaba. Bueno, vamos ahora sí a ver cuáles son los requisitos del objeto. Bien, dice, entonces, los que podían ser objeto, habíamos dicho, del 279, eran los bienes y los hechos. Ahora, los bienes, siempre que no estén prohibidos por el ordenamiento jurídico, ¿bien? Pueden ser objeto. Y los hechos, siempre que sean posibles, que sean lícitos, que sean acorde a la moral, a las buenas costumbres, que no transgredan los derechos de terceros, o sea, que no perjudiquen los derechos de terceros o la dignidad humana de terceras personas. Bueno, estos serían los que pueden ser los requisitos que tienen que tener los hechos y los bienes para que puedan ser objeto de el negocio jurídico. O sea, les estoy diciendo de manera positiva lo que el artículo 279 dice de manera negativa, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son los requisitos comunes a estos a los hechos y a los bienes? Bien, los requisitos comunes son la posibilidad y la determinabilidad. Bueno, si bien, digamos, el artículo 271.9 se refiere a los hechos imposibles, la doctrina coincide en que este recaudo, digamos, de este objeto también sería extensible a los bienes, o sea, también alcanza a los bienes, es decir, los bienes que sean imposibles de conseguir o de realizar. Bien, en eso se refiere a la posibilidad. O sea, tienen que tratarse la posibilidad, tienen que ser hechos que sean posibles y bienes que también sean posibles de realizar o de conseguir. Bien. Y lo que nos dice Rivera es que esta imposibilidad abarca tanto lo que sería la imposibilidad material como la imposibilidad jurídica. O sea, el bien sobre el cual yo tengo como objeto el negocio jurídico tiene que ser posible materialmente de lograr y posible jurídicamente. Yo no puedo tener como objeto la venta de estupefacientes prohibidos por la ley, porque
están prohibidos jurídicamente. No puedo prometerle a alguien, no puedo pactar que le voy a hacer a una persona tocar el cielo con las manos, porque es imposible, materialmente imposible lograr eso. Bien, entonces, esta imposibilidad, digamos, que se podría llegar a dar en alguno de los objetos, para que cause la nulidad del acto, tiene que ser originaria y absoluta. ¿Bien? ¿Qué quiere decir originaria? O sea, que tiene que estar, esa imposibilidad tiene que estar presente desde que el acto se originó, o sea, desde el inicio de ese acto jurídico, sin perjuicio de lo que sería la posibilidad de convalidación de ese acto. O sea, como digamos el caso de los actos jurídicos que están sujetos a un plazo o a una condición suspensiva. Bien, o sea, imposibilidad originaria. Por ejemplo, me comprometo a entregar a tal fecha una X cantidad de toneladas de trigo. Por supuesto que al inicio de este negocio jurídico que estamos pactando, yo no lo voy a poder entregar de manera inmediata porque tengo que cosecharlos, tengo que esperar a que crezcan y tengo que plantarlos, perdón, tengo que cosecharlos y después ahí recién se entregarían. Entonces, si bien originalmente, entre comillas, sería imposible, como está sujeto a un plazo o condición, esto se convalidaría el acto al momento de la entrega de del cumplimiento del contrato, sería, ¿no es cierto?, la entrega del trigo en este caso. O también podría ser una condición suspensiva, que si te voy a entregar X cantidad de cabezas de ganado, siempre y cuando, no sé, a las vacas no sé, no les agarre algún tipo de enfermedad, un COVID, qué sé yo, por ejemplo. Después, entonces hemos dicho que esa imposibilidad, para que cause la nulidad del acto jurídico, imposibilidad respecto de hechos y bienes, estamos hablando, tiene que ser originaria, también tiene que ser absoluta, les dije. ¿Esto qué quiere decir? En respecto a absoluta, quiere decir que ese objeto tiene que ser imposible no solamente para mí, que soy la persona que tiene que cumplir, soy la persona obligada, por ejemplo, sino que para todos, ¿bien? O sea, el objeto tiene que ser imposible para cualquier persona, y no solamente para el sujeto que está obligado a cumplir. ¿Por qué? Porque si la imposibilidad, por ejemplo, fuera parcial, el acto no va a ser necesariamente nulo. ¿Por qué? Porque la otra parte del contrato tiene, o sea, si el objeto es parcialmente imposible, lo que va a poder hacer es o dejar sin efecto el contrato o demandar la parte que existe de ese contrato, o sea, la parte que sea posible de ese contrato. Supongamos, me comprometo a entregar X cantidad de toneladas de trigo, me agarra una sequía en el medio que me destruye la mitad, entonces yo me comprometí a entregar 100 toneladas, pero yo nada más te puedo entregar 50, porque no puedo más, porque me es imposible, y a mí y a cualquier persona en mi misma situación, ¿bien? Entonces, en ese caso, el comprador me va a poder decir, bueno, no, como no me cumplís, rescindimos el contrato, o me dice, bueno, está bien, acepto las 50 toneladas, obviamente con una reducción de precio, por supuesto, ¿no? Porque no le estoy entregando lo mismo. Que eso en realidad es lo que nos dice también el 1130 del Código Civil. Se los leo. Es el que habla de la cosa cierta que ha dejado de existir. Y nos dice que si la venta es de cosa cierta que ha dejado de existir al momento de perfeccionarse el contrato, este no produce ningún efecto. Pero si la cosa cierta sobre la cual recae la venta ha dejado de existir parcialmente, el comprador puede demandar la parte existente con reducción del precio. ¿Bien? Entonces, ¿cómo tienen que ser los requisitos de los hechos y de los bienes? Los hechos tienen que ser posibles y determinables. Yo tengo que poder determinar el objeto. Ahora vamos a ver la determinabilidad. Bien, cuando lo que es la posibilidad, o sea, tiene que ser, para que cause la nulidad del acto, la imposibilidad del objeto, tiene que ser originaria y absoluta. Ya sabemos que es originaria, ya sabemos lo que significa absoluta. Bien, vamos al otro requisito, que es común a los hechos y los bienes, que es la determinabilidad. El objeto del acto jurídico tiene que ser determinado o determinable, ¿bien? Y ese requisito es el que surge de los artículos 1005 y 1006 del Código
civil y comercial. Bien, que es el que regulan, digamos, el objeto de los contratos también. El objeto va a ser determinado cuando está precisado, digamos, ¿no es cierto? Cuando está precisado ese objeto con exactitud al momento de la celebración de ese acto jurídico, ¿bien? El objeto es determinado cuando se lo precisa con exactitud al momento o al tiempo de la celebración del negocio jurídico, ¿bien? Y el objeto es determinable cuando, ya sea legal o convencionalmente, se establecen o se prevén, como le digo, legal o convencionalmente, los mecanismos que permitan identificarlo o precisarlo al momento del cumplimiento del contrato o del acto jurídico. Es determinable cuando se prevén los mecanismos que permitan determinarlo al momento del cumplimiento del contrato. Porque puede ser, esta determinabilidad puede estar dada legalmente o convencionalmente, dependiendo el caso. Por ejemplo, no sé, me comprometo a entregarte o X cantidad de cabeza de ganado o X cantidad de toneladas de trigo, según cuál valga más a la fecha de 20 de diciembre, por ejemplo. Entonces, yo no sé qué es lo que me van a entregar, o me entregan no sé, X cantidad de cabeza de ganado o X cantidad de trigo, depende cuál valga más al momento del 20 de diciembre. ¿Bien? Entonces yo ahí preveo los mecanismos que me van a permitir precisarlo, determinarlo, cuál es el objeto que me van a entregar a mí, que sería en este caso el que valga más a esa fecha. ¿Bien? Ahora, si el objeto es absolutamente indeterminable, porque yo no lo puedo precisar bajo ningún punto de vista, el acto puede llegar a ser declarado nulo. ¿Bien? Si es absolutamente indeterminable, el acto se lo puede llegar a declarar nulo, si no se lo puede subsanar por ningún medio, ¿no? Pero se lo declara nulo. Bien, ¿vamos hasta ahí? Sí, vamos bien. Sí. Bien. Bueno, seguimos. Los bienes y hechos prohibidos. Bienes que están especialmente prohibidos serían estos, ¿no es cierto? Bueno, en realidad el código no es muy claro respecto a cuáles bienes son los que están especialmente prohibidos. De hecho, la mayor parte de la doctrina considera que este sería, por ejemplo, el caso de bienes muebles porque no se pueden hipotecar, digamos, o de los bienes inmuebles que no pueden ser dados en prenda. Esos serían como bienes que están especialmente prohibidos para una parte de la doctrina, pero el problema acá es que en realidad estos casos no es que sean bienes que están prohibidos, sino que existe una imposibilidad jurídica, porque la ley prohíbe hipotecar los bienes muebles, porque para eso existe la prenda. Los bienes inmuebles no pueden ser prendados, porque la ley lo prohíbe. Entonces, esto no sería tampoco un caso de bienes que están especialmente prohibidos, de ser objeto, sino que es imposible jurídicamente, porque ya la ley lo prohíbe de por sí, por el tipo de bien, digamos, ¿no es cierto? Otra parte de la doctrina hablan de los bienes como bienes que están especialmente prohibidos, de los bienes o las cosas de dominio público. Pero en estos casos, si bien los bienes de dominio público son inajenables, no por eso en realidad están excluidos de ser objeto de otro tipo de actos jurídicos, distintos de la venta, por ejemplo, ¿no es cierto? Por ejemplo, vieron que están los bienes de dominio público que son concesiones, o se pueden dar como datos. Por ejemplo, lo que es el Torreón del Monje es una concesión que se da acá, que lo da la municipalidad, o el complejo de Punta Mogotes, también se hacen concesiones ahí. Entonces, en realidad, los bienes de dominio público no son bienes que están prohibidos de ser objeto de negocios jurídicos, porque no son objetos de compraventa, pero sí son objetos de contrato de concesión, de comodato, por ejemplo. Entonces, por lo tanto, en realidad, el código se refiere, en este caso, a los bienes
digamos, cuya enajenación está particularmente prohibida por la ley, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, como sería, por ejemplo, el caso de los medicamentos que no están autorizados por las autoridades de salud pública, ¿no es cierto? Lo que sería la marihuana, por ejemplo, acá en nuestro país, los estupefacientes de ese tipo. Esos serían, por ejemplo, bienes que están específicamente prohibidos por la ley. Bien, se refiere a esos bienes cuya venta está particularmente prohibida. También está el artículo 189 del Código Penal, o sea, en nuestro país constituye, por ejemplo, un delito, lo que sería la tenencia sin autorización, de armas de guerra, de bombas, de materiales explosivos, inflamables, de materiales que son tóxicos, y bueno, todo lo que detalla el artículo 189 del Código Penal. Por lo tanto, estas sí serían cosas que están especialmente prohibidas en nuestra legislación, o sea, no, si yo no las puedo tener, tampoco las puedo comprar, ¿no es cierto? Sin, obviamente, por ejemplo, lo que serían armas de guerra y demás, sin la autorización, aclara creo que el 189. Bueno, esos serían los bienes que están especialmente prohibidos, o sea, los bienes cuya enajenación está particularmente prohibida por la ley. Esos son los bienes que están prohibidos, ¿bien? Después tenemos los hechos prohibidos, ¿bien? Los hechos prohibidos son los que están sancionados por la ley, o sea, un acto jurídico tiene por objeto un hecho prohibido cuando la conducta de ese objeto está prohibida por la ley, ¿bien? Voy de vuelta. Los hechos prohibidos son los que están sancionados o penados por la ley, ¿bien? O sea, que un acto jurídico tiene un objeto que está prohibido, o un hecho, perdón, que está prohibido por la ley, cuando la conducta de ese objeto, que constituye ese objeto, o ese hecho que constituye el objeto, está prohibida por la ley. Entonces, por ejemplo, un negocio jurídico con objeto ilícito, porque contiene, digamos, hechos o conductas que son ilícitas, es aquel en el cual una persona promete servicios profesionales, por ejemplo, de abogado, de contador, para los cuales no tiene un título habilitante, por ejemplo. Entonces, eso es un ejemplo de un objeto que contiene un hecho o conductas que son ilícitas, porque yo estoy prometiendo un servicio profesional de manera ilegal, porque yo no tengo el título habilitante para ejercer la medicina, para ejercer la abogacía, o cualquier otro tipo de profesión, la contaduría, qué sé yo, cualquier otro tipo de profesión que se necesite un título habilitante. Bien, esos serían los hechos que están prohibidos. Después tenemos los hechos que son contrarios a la moral y a las buenas costumbres. Bien, el artículo 279 establece que el objeto del negocio jurídico tiene que ser adecuado a la moral y a las buenas costumbres. Por lo tanto, si tiene que ser adecuado a la moral y a las buenas costumbres, vamos a tener que determinar de alguna manera, en la medida de lo posible, cuál es el contenido de la moral y las buenas costumbres. Y para esto, en nuestra legislación se desarrollaron dos tipos de doctrina, que se las voy a comentar muy sucintamente. Tenemos la doctrina que identifica a la moral y a las buenas costumbres con conceptos o preceptos religiosos de la religión católica, y tenemos la doctrina sociológica. La doctrina que identifica la moral y las buenas costumbres con preceptos de la religión católica, en este caso, los doctrinarios que se suman a esta doctrina, que sostienen esta doctrina, que entre ellos están Jambías y Borda, por ejemplo, que son dos doctrinarios importantes, dicen que ellos sostienen que los preceptos de la moral y las buenas costumbres devienen de lo que serían mandatos religiosos. Y ellos dicen que esto es así porque la religión católica es la practicada por la mayor parte de la comunidad, y que incluso la Constitución le otorga un reconocimiento importante, digamos, a la religión católica al decir que el Estado sostiene el culto católico. Por eso es que ellos dicen que tienen que identificarse, a la moral y a la costumbre, y a las buenas costumbres, con preceptos de la religión católica. O sea, ¿qué quiere decir esto? Yo, cuando tengo que ver si
algo es moralmente correcto o no, corresponde a las buenas costumbres, tengo que ir como a los preceptos que dice la religión respecto a determinada conducta. ¿Es moral la prostitución? ¿Es inmoral la prostitución? Es inmoral, según la religión católica. Entonces, listo. No podemos tener como objeto el ejercicio de la prostitución porque es inmoral. Eso es lo que decía la doctrina que identifica la moral y las buenas costumbres con preceptos de la religión católica. Bien, ahora, por supuesto que hoy en día esta tesis ya sería insostenible, porque saben que la Constitución, ustedes ya lo habíamos hablado en la primera parte, que la Constitución al hablar del sostenimiento del culto católico no se está refiriendo a que digamos, el catolicismo de la religión católica apostólica romana es la única religión que puede practicarse en el país, sino que se refiere, o la, digamos, oficial, todo el mundo tiene que ser de la religión católica, sino que se refiere a una ayuda o un sostenimiento en términos económicos, que hoy en día ya no es tan así. De hecho, esto también fue resuelto por la doctrina y por la jurisprudencia desde hace un montón de tiempo. Tenemos el caso, porque en nuestro país vieron que existe la libertad de cultos, y bueno, y obviamente el respeto por la diversidad cultural y la diversidad de culto. De hecho, también la Corte, en el fallo Arriola, dijo que, como para cerrar este tema, lo que dijo es que en realidad no es función del Estado, dijo, no es función del Estado establecer una determinada moral que rija a todos los argentinos. Y con esto en realidad lo que quiso la Corte es desligarse, ¿no es cierto?, de este tema tan complejo y tan filosófico como es la moral, porque chicos, imagínense que hoy en día varios doctrinarios del derecho, de la teoría general del derecho, están discutiendo a diferentes vertientes, discutiendo qué es la moral, qué no es la moral, qué es la justicia, qué es la justicia, qué son... Bueno, entonces es un problema tan engorroso que, bueno, la Corte dijo, bueno, acá no estamos nosotros para decir qué es moral y qué es no moral, y bueno, y lo dejó así. ¿Y lo que pasa? Después tenemos la doctrina sociológica, que esta es un poco más, para mi gusto, coherente, dentro de todo. ¿Qué pasa? Otra parte de la doctrina, de la que participa, por supuesto, la mayor parte de los doctrinarios nacionales, considera que el concepto de las morales y las buenas costumbres, los preceptos de la moral y las buenas costumbres, se vinculan con la moral que existe en una comunidad, en una sociedad, en un momento determinado. ¿Bien? Por lo tanto, según lo que nos dice esta doctrina, los jueces, por ejemplo, ¿no? Los jueces, al tener que fallar o decidir sobre una determinada cuestión en un momento determinado, van a tener que tratar de ponderar esa situación que se somete a su decisión, teniendo en cuenta cuáles son los conceptos vigentes o en ese momento dado, de lo que sería la moral y las buenas costumbres. O sea, cuáles son los conceptos de moral y buena costumbre que están presentes en la sociedad en ese momento dado. ¿Bien? Porque esta doctrina considera justamente que son conceptos que aparte son tan... acompaña, digamos, la evolución de la sociedad, ¿no es cierto? Por ejemplo, antes era... ayer se me había ocurrido cuando estaba leyendo la clase un ejemplo, y ahora muy bueno y ahora no se me viene, pero, por ejemplo, vieron que antes era visto moralmente incorrecto que las personas se divorciaran, por ejemplo. Entonces era una condena social que uno tenía. Y ahora no es así. Antes era moralmente incorrecto o moralmente estaba mal visto la homosexualidad, el casamiento, o sea, la unión de dos personas homosexuales. Hoy en día están legisladas, están permitidas. Entonces, esta doctrina viene a acompañar la evolución social en cuanto a lo que hoy en día se considera moral o inmoralmente correcto. ¿Bien? ¿Se entendió esto? ¿Más o menos? Se los intenté resumir lo más sencillamente posible. Sí, sí. Sí, profe. Perfecto. Sí, Perfecto. sí. Sí, profe, se entendió. Me encanta que todos me contesten, chicos. Somos 14, bueno, vamos a ver si hacemos unas clases un poco más dinámicas, ahora que somos menos. Bueno, vamos al artículo 19 de la Constitución Nacional. Ahí
ya me acordé lo que... Bueno, todas las explicaciones que acabamos de ver, bien, que están hechas por los doctrinarios civilistas nacionales, parece que no tienen mucho en cuenta lo que es el principio de autonomía que establece el artículo 19 de la Constitución Nacional, porque según este artículo, las acciones privadas de los hombres que no causen daños a terceros ni ofendan al orden o la moral pública, quedan exentas de los magistrados, de las autoridades de los magistrados, o del juzgamiento, digamos, de los magistrados, y están reservadas exclusivamente a Dios, dice el artículo, ¿no es cierto? Están reservadas exclusivamente, quedan para, en realidad, hoy en día, el interior de cada uno de nosotros. Lo que nos quiere decir el artículo 19 es que las personas pueden realizar sus propios proyectos de vida como quieran, sin que el Estado interfiera, ¿bien? El Estado no puede interferir en esos proyectos de vida proponiendo o imponiendo una determinada moral como guía para ese proyecto. Y eso es lo que establece la doctrina liberal, que es la que sigue nuestra Corte Suprema de Justicia, que es la que dice, el Estado no viene a ponerle una directriz de proyectos de vida a las personas, sino que, porque justamente lo que pone son límites hacia para la convivencia social. Después, si una persona en su intimidad quiere llevar el proyecto de vida que quiera, mientras no provoque una lesión hacia terceros, mientras no transgreda el orden público y demás, puede hacer lo que se le plazca sin violar la ley, básicamente. Bien, entonces es como que es una escapadita un poco a estas doctrinas que nos dicen de la moral y las buenas costumbres, diciendo que justamente, más allá de lo que digan las doctrinas, tenemos el artículo 19 que nos dice esto, ¿bien? Que existe, que se está como doctrina liberal, ¿bien? Bueno, después tenemos los hechos lesivos para terceros y hechos que afectan la dignidad personal. Bueno, vamos a los hechos lesivos para terceros. En principio, los actos jurídicos van a tener un efecto relativo que va a estar limitado a las partes del negocio jurídico, ¿bien? Por lo tanto, esto ¿qué implica? Que no afectaría a los terceros que son ajenos a ese negocio jurídico. Esto es la regla que establece el 1021 del Código Civil, ¿bien? O sea, los actos jurídicos no pueden beneficiar ni perjudicar a terceros, que se los puse ahí la regla general. Los actos jurídicos no pueden, en principio, beneficiar ni como reglas generales, los actos jurídicos no pueden beneficiar ni perjudicar a terceros, ¿bien? Por eso tiene un efecto relativo porque está limitado a las partes que intervienen en el negocio jurídico, ¿bien? Ahora, después tenemos los hechos que afectan la dignidad personal. En este punto, el Código de Vélez, el código anterior al Código Civil y Comercial actual, anulaba el acto jurídico cuando su objeto afectaba la libertad de las acciones o la libertad de conciencia del hombre, ¿bien? O sea, el Código de Vélez decía que esos actos que limitaban o afectaban la libertad de acción de las personas o de conciencia del hombre eran nulos. Qué interesante con todo esto de la cuarentena, ¿no? Lo que nos decía Vélez. Bueno, a ver, el Código Civil y Comercial actual, en realidad, utiliza una expresión distinta en el artículo 279, porque habla de los hechos que afectan a la dignidad humana, ¿bien? Lo cual, en realidad, esto es más abarcativo, ¿no es cierto? Porque abarca la libertad y más allá de la libertad. Lo que dice Rivera en este punto es que habla de que cualquier acto que cause una lesión grave a la dignidad personal, como podría ser, no sé, un acto que él pone como ejemplo, creo que un acto que, una prestación denigrante, creo que pone el ejemplo del ejercicio de la prostitución, o sea, bueno, ahí también hay otro punto justo de inflexión entre si la prostitución es moral, es inmoral. Eso es un ejemplo que da Rivera en este punto, que podría ser un acto que cause una grave lesión a la dignidad personal de determinada persona. Digamos que sería si se obligara a una persona al ejercicio de la prostitución. Pero bueno, si en algún momento hacen el seminario de género, van a ver que hay muchas vertientes de esto.
Y acá también Rivera señala que quedan incluidas en este punto las condiciones prohibidas del artículo 344, ¿bien? ¿Qué dicen las condiciones prohibidas estas del artículo 344? Dicen, es nulo el acto sujeto a un hecho imposible, contrario a la moral y a las buenas costumbres, prohibido por el ordenamiento jurídico, o que dependa exclusivamente de la voluntad del obligado. Bien, o sea, esto también serían actos que los sanciona como nulos por justamente afectar la dignidad humana y la libertad de la persona, ¿no es cierto? Yo no puedo compeler a alguien a realizar un hecho que es imposible, o que sea contrario a la moral y a las buenas costumbres, que esté prohibido obviamente por el ordenamiento jurídico. Estos son las condiciones prohibidas, los hechos que afectan a la dignidad humana y que en realidad están prohibidos porque también lo dice el 344, ¿no es cierto? Así que bueno, esos serían los que afectan la dignidad humana. Que bueno, pueden usar si quieren también ese ejemplo, o el que se les ocurra, no hay ningún problema. Después tenemos efectos del negocio jurídico, o de los objetos jurídicos. El objeto prohibido, perdón. ¿Cuál es la regla general acá? La sanción para los actos jurídicos con objeto prohibido, o sea, que el objeto no cumpla con los requisitos, ¿qué quiere decir esto? Que sea prohibido, ¿no? Que no cumpla con los recaudos del artículo 279, la sanción para esos actos jurídicos con objeto prohibido es la nulidad. O sea, el código anterior lo establecía expresamente a esto, pero en realidad el código actual no lo menciona de manera expresa, pero aunque no lo diga de manera expresa, esta regla surge como una consecuencia del conjunto de disposiciones del Código Civil y Comercial, ¿bien? O sea, si bien no lo dice de manera expresa, no dice que los actos jurídicos con objeto prohibido son nulos, ni no hay ningún artículo que lo diga expresamente, de una lectura comprensiva e integral del código, en este punto, ahí surge que este tipo de objetos prohibidos son obviamente nulos. Y después tenemos la convalidación, que ya más o menos les hablé un poquito de esto cuando hablamos de los elementos comunes al objeto. La convalidación, el 280 nos dice, el acto jurídico sujeto a plazo o condición suspensiva es válido aunque el objeto haya sido inicialmente imposible, si deviene posible antes del vencimiento del plazo o del cumplimiento de la condición. O sea, que el nuevo código, acá, en este punto sí trae una regla que antes no estaba contemplada expresamente en el código anterior, que es la que dice que el acto jurídico que esté sujeto a un plazo o condición suspensiva va a ser válido, aunque el objeto de ese acto haya sido inicialmente imposible, ¿bien? Siempre y cuando luego, obviamente, se torne posible antes del vencimiento o del cumplimiento del plazo o del cumplimiento de la condición. Bien, esto es lo que yo les comenté de por ejemplo, lo del trigo, ¿se acuerdan del ejemplo que les di? Está sujeto a un plazo o condición y obviamente que se va a cumplir siempre y cuando se pueda hacer posible la entrega del trigo, digamos, en el caso del ejemplo que les di en su momento. Esa es la convalidación del 280. O sea, un acto que es en principio imposible, cuando al momento de pactarse, puede, si está sujeto a un plazo o condición suspensiva, puede convalidarse al momento del cumplimiento del contrato, si es que se hace posible el cumplimiento, ¿no es cierto?, de ese objeto, al vencimiento del plazo o condición. Bueno, díganme, algo que quieran consultar hasta acá, porque vamos a pasar a causa ahora. Pero. No, yo no. Bueno. No, doctora. Bueno, vamos a pasar a la causa. A ver, la causa del acto jurídico. Tenemos diferentes acepciones de la palabra de causa. Tenemos la causa fuente, tenemos la causa final y la causa motivo. La causa fuente es la que se refiere justamente al origen del cual surge un determinado efecto jurídico. Se refiere al origen de un determinado efecto jurídico, o sea, de dónde viene un efecto jurídico. Y esta noción surge en realidad en el campo de las obligaciones.
porque lo que busca identificar es la causa que genera un vínculo jurídico obligacional, ¿no es cierto? O sea, a ver, para que se entienda, por ejemplo, un contrato es fuente de obligaciones, ¿bien? Entonces, ¿de dónde surge que yo tengo que entregarle X cantidad de cabezas de ganado? Y del contrato de compraventa. Esa es la causa fuente. ¿Cuál es la causa que me obliga a mí a cumplir con determinada cosa? Por ejemplo, puede ser un contrato. Por ejemplo, puede ser la condición de padre, que me obliga a mí a mantener a mis hijos, o a darle una cuota alimentaria a mis hijos, y el hecho de que sos el padre, o la madre, o el abuelo en algún caso, puede llegar a ser también. Eso es lo que sería la causa fuente. Se refiere al origen del cual surge un determinado efecto jurídico. ¿Bien? Esa es la causa fuente. La causa final es lo que las partes persiguen al celebrar ese acto jurídico. ¿Bien? Esa es la causa final. Por ejemplo, la causa final de un negocio de compraventa, de un contrato de compraventa, sería la obtención de la cosa, o sea, de la propiedad de esa cosa, ¿no es cierto? Obtener la propiedad de esa cosa, y que esto sería por parte del comprador, y la obtención del precio, o del pago, por parte del vendedor. O sea, ¿qué es lo que buscan las partes al momento de celebrar un negocio jurídico? Esa es la causa final. ¿Qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que persiguen las partes al celebrar el negocio jurídico? Si yo quiero comprar una mesa, voy y lo que persigo es obtener esa mesa, comprarme la mesa, y obviamente el vendedor lo que va a querer es que yo le pague por esa mesa, va a querer la plata. Esa es la causa final. La causa motivo es la que, digamos, es lo que motiva a las partes a celebrar ese negocio jurídico. O sea, es la que trata de identificar el interés que motiva a las partes a celebrar o para celebrar un determinado acto o negocio jurídico. Entonces, o sea, no se lo confundan con la causa final, porque muchas veces la causa final se la identificó con la causa motivo, pero en realidad son dos cosas distintas. La causa final es lo que persiguen las partes al celebrar el negocio jurídico. Distinto es la causa motivo, que es lo que motiva, cuál es el interés que motiva a las partes para celebrar ese negocio jurídico. Bien, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de lo que sería la compraventa, ahora pongámosle que lo que quiero comprar yo es una casa. Entonces, para el comprador, que por ejemplo sería yo, muy probablemente lo que me motive a mí para celebrar ese contrato de compraventa o ese acto jurídico es la necesidad de habitar la casa, porque necesito una casa, o, por ejemplo, porque quiero realizar una inversión y tener esa casa y alquilarla. No sé, eso es lo que a mí me motiva a realizarlo. Bien. Y lo que motiva obviamente al vendedor es la necesidad de dinero, la necesidad de tener esa plata, que puede ser porque la necesite para comer, esa plata, porque la necesite para comprarse otra propiedad, porque la necesite por lo que quiera. Bien, entonces, vamos a hacer un repasito. La causa fuente es la que se refiere al origen del cual surge un determinado efecto jurídico. Bien, o sea, la causa fuente, ¿de dónde surge que yo tengo la obligación de hacer tal cosa? Bien, la causa final es lo que las partes persiguen al celebrar un acto jurídico. Yo voy y me voy a comprar, ¿qué quiero comprarme? Yo quiero comprarme la casa, quiero comprarme esa propiedad porque me gustó, quiero esa propiedad. Bien, eso es lo que es la causa final, lo que motiva, lo que persiguen las partes al celebrar ese acto jurídico. La causa motivo es lo que justamente motiva, lleva a las partes para celebrar ese negocio jurídico. Yo quiero comprar esa casa porque mi motivo es que necesito vivir en esa casa, necesito tener otro ingreso, entonces tengo la platita y lo hago una inversión. Bien, esos serían los tres tipos de acepciones de la palabra causa: causa fuente, causa final y causa motivo. Ahora nosotros vamos a ver la causa como elemento del negocio jurídico. Hay que tener en cuenta acá que que nosotros siempre nos vamos a estar refiriendo a la causa final. Cuando hablamos de el elemento de negocio jurídico, siempre vamos a estar refiriéndonos a la acepción de causa como causa final, porque es la causa final la que constituye un elemento o el elemento de todos los negocios jurídicos, ¿bien? En cambio, la causa fuente es la que tiene trascendencia más en el ámbito obligacional, ¿bien?
La causa y la autonomía de la voluntad. Bueno, como vimos antes, las partes, digamos, en lo que sería en virtud de esta autonomía de la voluntad que ellos poseen, que la deben haber hablado en las otras clases cuando vieron acto jurídico, ellas, en virtud de esa autonomía de la voluntad, van a quedar obligadas por lo que ellos hayan convenido, ¿no es cierto? O sea, por lo que ellos hayan comprometido. Quedan obligadas a realizar eso. Ahora, para que la voluntad de las partes tenga una fuerza tal, digamos, que autorice a la otra parte o a una de las partes a constreñir o a obligar a la otra a cumplir aún forzosamente eso a lo cual se comprometió la otra parte, va a ser necesario que ese acto jurídico tenga una causa que, dice Rivera, merezca ser amparada por el ordenamiento jurídico. O sea, es necesario que ese negocio jurídico que se quiere realizar persiga un interés que el ordenamiento jurídico considere que es merecedor de ser tutelado y ser protegido. Bien, para que yo pueda constreñir o obligar a la otra persona a cumplir. El motivo que el ordenamiento jurídico considere para tutelar o proteger ese derecho es otra cuestión, que puede ser por seguridad jurídica, puede ser por un montón de cuestiones. Y a su vez, el derecho le reconoce a la voluntad de las partes, reconoce la voluntad de las partes como una fuente productora de consecuencias jurídicas, siempre que esa voluntad obviamente se manifieste lícitamente, se manifieste acorde a la moral, a las buenas costumbres, bueno, pero lo que sería la relación entre la causa y la autonomía de la voluntad es que las partes justamente van a poder pactar dentro de los límites que establece la ley, van a poder pactar lo que ellas convengan y van a tener que poder cumplir, van a tener que cumplir a lo que ellos se comprometieron o hayan convenido. Para poder constreñir yo a la otra parte que me cumpla a eso a lo cual se ha comprometido, yo tengo que, digamos, se tiene que convenir sobre algo que el derecho considere que es merecedor de ser amparado y protegido por el ordenamiento jurídico. Tiene que tener un objeto lícito, ¿bien? Básicamente. Tiene que ser, y obviamente después los condimentos de la voluntad, que se tiene que prestar de manera lícita, manifestarse lícitamente, acorde a la moral, a las buenas costumbres. Bueno, eso sería lo que sería la causa y la autonomía de la voluntad. Vamos a ver un poquito lo que es las doctrinas sobre la causa, que a veces representan un poco de complejidad. Vamos a ver si logro transmitírselo. A ver, la causa, la doctrina de la causa tenemos la doctrina clásica, vamos a arrancar con la teoría de las causas típicas, porque después tenemos el anticausalismo y el neocausalismo, y el dualismo tenemos dos. Bien, vamos a lo que sería la doctrina clásica, que es la teoría de las causas típicas. Bien. Esta doctrina de la teoría de las causas típicas es la que fue elaborada por el señor Domat en el siglo XVII. Bien. Y este autor lo que decía, o lo que sostenía, era que en los contratos que eran onerosos y bilaterales, onerosos, o sea, de valor pecuniario, se pagaba algo, y bilaterales, cada una de las prestaciones de las partes encontraba su fundamento en la prestación de la otra parte. O sea, el autor que decía que en los contratos onerosos y bilaterales, cada una de las prestaciones de cada una de las partes encuentra su fundamento en la que le corresponde a la otra parte. Por ejemplo, él lo que decía es que, por ejemplo, la prestación del vendedor, que sería justamente la entrega de la cosa, la entrega en propiedad de la cosa, ¿no es cierto?, encontraba su causa o fundamento en la prestación del comprador, que era el pago del precio. ¿Bien? O sea, ¿qué decía él? En los contratos que eran onerosos y bilaterales, mi fundamento del por qué yo estoy, la causa del por qué yo estoy haciendo esto, o la causa de ese contrato, es uno, entregar la cosa, y el otro, obtener el precio. Entonces, el fundamento iba a estar dirigido o iba a estar relacionado con la contraprestación que me hiciera la otra parte. ¿Bien? Y en el caso de los contratos, decía Domat, que eran unilaterales, por ejemplo, en el caso de la donación, él decía que el hecho solamente de aceptar la donación consolidaba el contrato, haciendo que la obligación del donante encontrara su fundamento en cualquier motivo que fuera razonable, según él. Por ejemplo, la prestación
no sé, algún tipo de servicio por parte del donatario, o por simplemente tener ganas de hacer un bien y donarle al donatario lo que quisiera. O sea, esa sería la contraprestación o fundamento. Para DOMAT, en los contratos unilaterales, como por ejemplo sería el de la donación, la sola aceptación de la donación, él decía que consolidaba el contrato. Entonces él decía que la obligación del donante, el que realizaba esa donación del donante, encontraba su fundamento en realidad la aceptación del donatario, ¿no? de esa donación. O podía llegar a ser, encontraba su fundamento en el hecho de querer hacer un bien al donatario, porque lo veía que necesitaba plata y le donaba plata, porque yo te dono la casa, pero vos me vas a asistir hasta la vejez, o en algún tipo de contraprestación. Él decía que en los contratos bilaterales era, entonces, y onerosos, la causa encontraba su fundamento justamente en la contraprestación de cada una de las partes, pero en los contratos unilaterales, justamente no tengo contraprestaciones de una parte y de la otra, en los contratos unilaterales, porque es unilateral. El contrato de donación, en el cual, si bien ustedes lo van a ver después, el contrato de donación, para que se pueda consolidar, la otra parte tiene que aceptar la donación, él decía que acá encontraba su fundamento, la causa, en el motivo que fuera para él razonable o justo, que podría llegar a ser el hecho de querer hacerle un bien al donatario, el hecho de querer de que el donatario a cambio de la donación me preste algún tipo de servicio. Él decía eso. Bueno, ¿y qué pasó con esta cuestión? Sobre la base, digamos, de esta tesis, la doctrina que hizo, elaboró lo que se denomina la teoría de las causas típicas. ¿En qué consiste? Consiste en lo que ellos llaman fundamentaciones genéricas del querer de los contratantes. Bien. O sea, vamos a ver qué es esto de las fundamentaciones genéricas del querer de los contratantes, dejando de lado, dicen ellos, las razones individuales de cada una de las partes del contrato, ¿bien? O sea, esto se refiere a la causa motivo. Son fundamentaciones genéricas del querer de los contratantes. Yo, en un contrato de compraventa, ¿qué quiero? Comprar la cosa. Y la contraparte, ¿qué quiere? Obtener el precio. Ahora, el motivo por el cual yo quiero la cosa, o la otra parte quiere el precio, es irrelevante, se deja de lado. Bien, por eso son fundamentaciones genéricas del querer de los contratantes, le dicen, porque es en general. Entonces, en el contrato de compraventa, como le venía diciendo, la causa sería siempre, en los contratos de compraventa, para el vendedor obtener el precio, y para el comprador obtener, o la adquisición de la cosa, ¿bien? Obtener la cosa, ¿bien? ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Sí, Bueno. profe. Sí. Bien. Por eso son fundamentaciones genéricas del querer de los contratantes. Por eso se les llama teoría de las causas típicas, porque siempre en un contrato de compraventa la causa va a ser para uno obtener la cosa y para el otro el pago del precio. Después vienen los anticausalistas, que los anticausalistas lo que vienen es a derrumbarle toda la teoría DOMAT y cuestionársela toda. Bien, porque le plantea una serie de objeciones a DOMAT. ¿Qué le dicen ellos? Ellos le dicen que entre otras cosas, por supuesto, le dice que en los contratos bilaterales, en realidad, la causa se identifica con el objeto. Que en realidad, en los contratos que son a título gratuito, el animus donandi, ese ánimos de donación, se identifica con el consentimiento del donatario. Que en realidad no existe un concepto uniforme de causa, según lo que nos dice DOMAT, ¿no es cierto? No existiría entonces un concepto uniforme de causa, porque ese va a depender del tipo del contrato del que estemos hablando, ¿no es cierto? Del tipo de contrato del que se trate. Porque para el contrato de compraventa, la causa va a ser la obtención de la cosa, la obtención del precio. Para el contrato de locación de servicios, va a ser que realicen el servicio y para el otro el pago del precio. Para el contrato de donación, va a ser la causa no es uniforme, dicen ellos, porque va a variar según se trate también de un contrato unilateral o bilateral. También le cuestionan a DOMAT
que no hay referencia a lo que sería justamente la causa móvil o la causa motivo, que era lo que yo le decía, porque las causas individuales por las cuales, según Domat, las partes celebran el contrato son irrelevantes, ¿bien? Entonces no hay una referencia a la causa que impulsa ese contrato, salvo, ellos dicen los anticausalistas, salvo podría llegar a ser en los casos de los actos a título gratuito, como es en el caso de la donación, donde ahí Domat medio que mete por el costado el tema del ánimo de beneficiar a la otra parte, que uno lo hace solamente para hacerle un bien a otro. Dice que ahí es la única parte donde menciona a la causa motivo, digamos, al motivo por el cual yo lo hago. Y otra crítica que se le hace es que Domat solamente trata los contratos de los cuales nacen obligaciones, pero en ningún momento hacen mención a los contratos que, por ejemplo, modifican o extinguen relaciones jurídicas. Bien, entonces solamente como que la causa existiría para los contratos de donde nacen obligaciones, pero para el resto de los contratos, y bueno, veremos después, dicen los causalistas criticando a Domat. Bueno, entonces, básicamente, esa es lo que hacen los anticausalistas, es como cuestionarle básicamente la doctrina a Domat. Y después tenemos el neocausalismo, que es una teoría que fue elaborada por Capitant, y los aspectos, digamos, más relevantes de esta doctrina o de esta teoría son, yo ahí se los enumeré muy sintéticamente, son que la causa se va a ubicar, según el neocausalismo, dicen ellos que la causa se va a ubicar en el ámbito de lo que sería la voluntad, y junto con el consentimiento constituirían los dos elementos subjetivos del contrato, ¿bien? Ellos dicen que la causa se identifica con la voluntad, digamos, ¿bien? Entonces, la causa y la voluntad constituirían los dos elementos subjetivos del contrato o del acto jurídico, según los neocausalistas. Después, perdón, disculpen, chicos, que tengo que atender una llamadita, un segundito. Hola. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? No, todavía no. Perdón, chicos, les pido mil disculpas, pero bueno, era una llamada que estaba esperando y no la podía dejar pasar. Bueno, disculpen, volvemos. El neocausalismo. Entonces, les decía que es la teoría elaborada por Capitant, bueno, que los neocausalistas lo que hacían era ubicar la causa dentro del ámbito de la voluntad, ¿no es cierto? La ubicaban junto con la voluntad, y que la causa y la voluntad, ellos decían, forman lo que serían el elemento subjetivo del acto jurídico del contrato. ¿Qué más decían? Decían que la causa, no hay que confundirla, dicen, con el consentimiento, porque la causa no es lo mismo que el consentimiento. Dicen que el consentimiento va a tener importancia, según los neocausalistas, en lo que sería la etapa de formación del contrato. Solamente va a tener importancia en la etapa de formación del contrato, mientras que la causa va a tener importancia durante toda la etapa funcional del contrato, ¿bien? Durante toda la vida del contrato. Y esta cosa que parece tan tonta, de decir que no hay que confundir la causa con el consentimiento, y que el consentimiento tiene relevancia en la etapa de formación, mientras que la causa
durante toda la vida del contrato, es un avance muy importante, porque si la causa subsiste durante toda la etapa funcional del contrato, y esto subsiste, perdón, durante todo el lapso, obviamente, de cumplimiento del contrato, y eso es lo que permite, o lo que permitió, mejor dicho, la formación o fundación de otro tipo de instituciones, como son el pacto comisorio, la excepción de incumplimiento, la excepción de cumplimiento, la teoría de la imprevisión, bueno, cosas que van ustedes ir viendo más adelante en el causalismo muy importante, son lo mismo, y que bueno, que sobre todo que la causa va a tener importancia durante toda la etapa funcional del contrato, durante toda la vida del contrato. Bien, bueno, después, no había que, o sea, después que nos dicen que la causa no se tiene que confundir con el objeto, bien, del contrato. ¿Esto qué quiere decir? Que en los contratos que son bilaterales, la causa es, digamos, la voluntad de obtener el cumplimiento de la prestación que es debida por la otra parte, ¿no es cierto? Y el objeto va a ser la prestación en sí, que puede ser de dar, hacer o no hacer. O sea, la causa no se tiene que confundir con el objeto. O sea, en los contratos, vuelvo de vuelta, en los contratos que, por ejemplo, son bilaterales, la causa va a ser la voluntad de obtener ese cumplimiento de los contratos, la prestación que es el cumplimiento de la prestación que es debida por la otra parte, ¿no es cierto? Y el objeto va a ser justamente el hecho de la prestación en sí, ¿bien? Que puede ser dar, hacer, de dar o hacer o no hacer. La causa se presenta de igual manera en todos los negocios jurídicos. O sea, la causa, ¿qué dicen los neocausalistas? Aparecen como de manera objetiva. Dentro de lo que era la idea de Capitán, la causa siempre aparecía de la misma manera, ¿bien? En cada tipo de negocio jurídico. Es decir, que la causa aparecía justamente como de una manera objetiva, porque siempre se refería a toda la etapa del contrato, ¿no es cierto? Al cumplimiento del contrato en sí también. Los motivos no forman parte de la causa, salvo en los casos de motivos ilícitos y vicios de error sobre las cualidades de la cosa o de la persona. A ver, digamos que Capitán también considera que los motivos que impulsaron el contrato no forman parte de la causa, pero para ciertos casos admite que los motivos, para ciertos casos específicos, admite que los motivos sí son importantes, que es cuando, por ejemplo, se habla de motivos que son ilícitos. Por ejemplo, cuando yo alquilo una casa, pero la alquilo para poner un burdel, que está prohibido, por ejemplo, alquilar una casa X para poner un telo o un burdel o lo que quiera, o lo que cuestiones de ese tipo. Bien, por eso ellos dicen que en principio los motivos no tenían, Capitán dice en principio no tendrían importancia, dice Capitán, como para formar parte de la causa, pero en ciertos casos sí son importantes. Bien, como por ejemplo cuando estamos hablando de motivos que son ilícitos, que yo hago un alquiler, que sería la causa final, ¿para qué quiero alquilar la casa? Eso es lo que quiero a raíz de este contrato jurídico, de este acto jurídico. Ahora, el motivo por la cual la quiero alquilar, justamente es un hecho ilícito, entonces ahí cobra relevancia los motivos, según Capitán. Si no, no importa, yo puedo alquilar la casa, no me importa si es para vivienda, si es para subalquilar, eso según la concepción de Capitán. Después tenemos la teoría del dualismo, que según esta teoría, ahí está. Tenemos la teoría dualista, que según esta teoría, la noción de causa final sirve, digamos, como una respuesta a las preguntas de para qué se contrata y por qué se contrata. Entonces se le da de esta manera una doble significación a la causa final, es decir, una significación objetiva y otra significación subjetiva. Y es por eso que la causa final, a la causa final se la define como la razón de ser jurídica del negocio, o sea, la razón por la cual se celebra el negocio, ¿no es cierto? Entonces, bueno, como decíamos, tendríamos a la causa final objetiva y la causa final subjetiva. ¿Bien? Entonces, el dualismo lo que hace es darle como una respuesta a
a las preguntas de para qué se contrata y por qué se contrata. Bien, entonces de esta manera abre un enfoque desde el punto de vista objetivo y desde el punto de vista subjetivo. O sea, divide la causa en causa final objetiva y causa final subjetiva. ¿Para qué se contrata y por qué se contrata? Vamos a ver la causa final objetiva del dualismo. La causa final objetiva es la que se refiere a la pretensión que tiene cada una de las partes del negocio jurídico, ¿bien? La pretensión que tiene cada una de las partes al celebrar ese negocio jurídico, de, digamos, que sería de poder obtener de la otra parte el cumplimiento de esa prestación que le es debida y a la cual la otra parte se comprometió, ¿bien? O sea, se refiere a la pretensión que tienen cada una de las partes del negocio jurídico de obtener el cumplimiento de la otra parte, ¿no es cierto? Que es la prestación que se le debe y a la cual la otra parte se comprometió. Entonces, de esta manera, digamos que se puede decir que la causa final es objetiva, desde el punto de vista de la causa final objetiva, es objetiva porque se refiere al tipo de negocio que es querido por las partes, ¿bien? Va a ser unitaria porque la causa es una sola y es la misma, ¿bien? O sea, no hay una causa para el comprador y otra para el vendedor, sino que es una sola, en la cual el cumplimiento de cada una, digamos, constituyen una causa única, ¿bien? O sea, no hay una causa para el vendedor y otra para el comprador. Lo que se quiere es la compraventa, punto. Es la causa del contrato en sí. Y es tipificadora porque individualiza el tipo de negocio jurídico querido por las partes. Por ejemplo, contrato de compraventa, contrato de permuta, contrato de donación, ¿bien? O sea, lo individualiza, lo establece, independientemente de que las partes le hayan dado cualquier otro tipo de nombre, ¿bien? Lo individualiza, lo tipifica. Y después tenemos la causa final subjetiva, que la causa final subjetiva se refiere a los motivos particulares que persiguió cada una a la causa motivo, ¿no es cierto? A los motivos particulares que persigue cada una de las partes al momento de celebrar ese negocio jurídico o ese acto jurídico. Y estos motivos o estos móviles que llevan a las partes a celebrar el acto jurídico, según la causa final subjetiva o según el dualismo, son esencialmente variables y son esencialmente individuales, bien, en contraposición con lo que sería la causa en sentido objetivo, que es uniforme y tipificadora, porque los motivos obviamente que van a variar según el tipo de persona, según los intereses que tengan cada una de las personas al celebrar el contrato o el acto jurídico, y son individuales justamente por los mismos motivos, bien. Bueno, chicos, a ver cuánto nos queda. Bueno, vamos a ver la causa en el derecho argentino y, bueno, vamos a ver si llegamos a presunción de causa y dejamos la aplicación práctica, si les parece, para la clase que viene. Perdón, para la clase que viene, porque no sé si vamos a llegar y no las querría cortar para que se entienda mejor, porque si no, me parece que no se va a entender lo otro. Si les parece, hacemos así, y léanse también para la clase anterior las doctrinas sobre la causa y retomamos algún tipo de, porque sé que son medio engorrosas, y retomamos a lo sumo algún tipo de duda que puedan llegar a tener sobre este tipo sobre el neocausalismo, sobre el anticausalismo, bien, la doctrina clásica, la teoría de las causas típicas, sobre todo, capaz, el neocausalismo y el dualismo, que son capaz medio un poco las más de contenido, pero bueno, cualquier cosa de última retomamos alguna duda de eso. La causa en el derecho argentino, entonces. A ver, en el código anterior, en el código de Vélez, la cuestión respecto a si la causa formaba o no parte o como elemento, digamos, del negocio jurídico, dio lugar a muchísimos debates en la doctrina, porque no estaba especificado, digamos. Pero en el código actual, en el Código Civil y Comercial, aparece la causa directamente establecida o dicha como un elemento del acto jurídico, ¿bien? Ya directamente aparece como elemento. Bien, el código define a la causa justamente como el fin inmediato autorizado por el ordenamiento jurídico que ha sido
determinante de la voluntad. Bien, bueno, esta causa que define el código, así de esta manera, es la causa obviamente en sentido objetivo, la que le venía hablando, es decir, es la causa tipificante del negocio, que es idéntica en todos los negocios de la misma especie y que va a servir, o sea, y que por eso sirve para identificar ese negocio jurídico, ¿bien? Por ejemplo, todos los actos jurídicos que persigan lo que sería la adquisición de una cosa, la adquisición de la propiedad de una cosa contra el pago de un precio, van a ser siempre negocios jurídicos de compraventa o actos jurídicos de compraventa. Y por eso van a quedar obviamente sujetos a las reglas del contrato de compraventa, más allá de que las partes, como yo les decía, les den otro tipo de denominación al contrato, más allá de que yo le ponga, no sé, entrega de cosas al contrato, en vez de ponerle compraventa, no importa, porque las características del contrato son del contrato de compraventa y se va a regir por las leyes del contrato de compraventa. Bien, en cuanto a los motivos o a la causa motivo de la que estuvimos hablando en un principio, que se acuerdan que la causa final también se la identificaba con la causa motivo. Bueno, fíjense que el 281 continúa diciendo, también integran la causa los motivos exteriorizados cuando sean lícitos y hayan sido incorporados al acto en forma expresa o tácitamente si son esenciales para ambas partes. O sea, que los motivos que llevan a las partes a celebrar o a realizar el acto, nos dice el 281, que también integran la causa, pero siempre y cuando esos motivos se hayan exteriorizado, sean lícitos y se hayan incorporado al acto en forma expresa o tácita, ¿bien? Si los motivos son, obviamente, siempre también y cuando los motivos sean esenciales para ambas partes del contrato, o sea, porque condicionan la realización de ese contrato. Bueno, creo que no mucho más de este punto. Después tenemos la presunción de la causa. A ver, el artículo 282 que habla de presunción de causa. ¿Se entendió lo de la causa? Bueno, en el derecho argentino no hay mucho más que el artículo 281 igual. ¿Bien? Sí, profe, entendimos. Va, por lo menos yo. Bien. El artículo 282 que habla de la presunción de la causa dice, aunque la causa no esté, está, la tenía acá en el libro, no, aunque la causa no esté expresada en el acto, se presume que existe mientras no se pruebe lo contrario. Bien, el acto es válido, aunque la causa expresada sea falsa, si se funda en otra causa que es verdadera. Bueno, este artículo lo que nos dice es que si la causa que está establecida o expresada en el contrato fuera falsa o fuese falsa, esto no va a provocar necesariamente la nulidad del acto jurídico del contrato, sino que lo que hace es invertir la carga de la prueba. O sea, es decir, que quien alegue que la causa es falsa, para poder lograr la nulidad de ese acto, va a tener que probarlo, va a tener que probar que esa causa es falsa, ¿bien? Y si se llega a demostrar que la causa es falsa, la otra parte del contrato, si quiere o pretende conservar la validez de ese acto, va a tener que demostrar que en realidad ese negocio se funda en otra causa que es distinta de la que está expresada en el contrato y que esa causa es verdadera y es lícita. Esto ocurre mucho con la simulación. Lo que sería la simulación, que los van a ver seguramente con la doctora, simulación. ¿Vieron cuando yo, por ejemplo, simulo la venta de una casa, pero en realidad lo que hay es una donación? Porque nunca hay contraprestación del pago del precio. Bien, esto, por ejemplo, si yo, en realidad sería una causa falsa, porque en realidad yo estoy escondiendo una donación a través de un contrato de compraventa, que no se perfeccionaría el contrato de compraventa porque está la entrega de la cosa, pero no la contraprestación del pago del precio. Entonces, en realidad ahí, si nos vamos a los contratos, eso no sería una compraventa, sino que sería una donación. Entonces, si una de las partes quiere mantener la validez del acto, lo que va a tener que demostrar es que en realidad ahí no era una compraventa, sino que había una donación. Bien, porque también siempre tiene que ser obviamente lícita la causa, verdadera y lícita la otra causa en la que se fundaría el contrato. Bueno, ¿se entendió hasta acá?
Sí, profe. Sí, profe. Ahora respirá, profe. Ay, sí, perdón, es que sé que no llego y a veces me acelero, pero párenme, esperen que saco esto. Toma un poco de agua, profe. Ay, sí, espera, ahí está. Profe, ¿este PowerPoint está en el campus? ¿Sabés que no sé si está en el campus? Porque la Pero voy verdad a que ver si vas lo muy puedo. rápido y es complicado tomar nota. Sí, espérate que quiero compartir pantalla y no estaría pudiendo. Profe, después le puedo hacer una consulta. Ahí está. Ahí estamos. Sí, decime. Sí, entonces, o sea, no tiene nada que ver con el tema de hoy, tiene que ver con todas las unidades que vamos a ver. Entonces, arrancamos del objeto de las relaciones jurídicas hasta el final del libro, digamos. Claro. Sí, Sí. perfecto. Todas las bolillas son. Todas las bolillas. Todas. Perfecto, gracias. Desde la segunda parte, las de la primera parte ya están, ya De lo pasaron. que rendimos, ya está, y ahora de la segunda. Bueno, gracias. Exactamente. Sí. Quedaría eso. Batería. Bueno, chicos, léanse un poquito de última esto de las doctrinas, que es capaz lo más difícil de causa, porque el resto no es difícil, y si quieren lo volvemos a retomar en algunos puntos, si lo necesitan, si no, yo no creo que se haga mucho, yo no quiero decir algo que después me van a decir, usted me dijo, no, yo no creo que se haga hincapié en este punto, pero si ustedes logran tener una idea de cada una, es justamente cómo es que llegamos a la causa que hoy en día tenemos, ¿bien? O sea, la causa final, ¿por qué es causa objetiva? Porque como que hay como un recorrido y llegamos al dualismo y ahí medio como que encaja nuestro código un poco con eso, ¿bien? Entonces, más que nada para una comprensión, que ustedes vean y no se van a equivocar capaz ahí en ese punto. Y diferencien bien los tres tipos de causa final, causa fuente y causa motivo. No me las confundan, ¿bien? Bueno, dale. Bueno, después terminamos, que creo que nos quedan, ¿qué nos quedan? Las aplicaciones prácticas, pero ya no queda poco, por eso prefiero que de última lo lean y vemos las aplicaciones prácticas una vez que tengan una lectura y seguimos. Creo que me queda a mí en la próxima clase, doy forma de los actos. ¿Bien? Así Sí. que es más cortito, así que podemos dedicarle un poco más a esto último. Bueno, chicos, muchas gracias por conectarse, por acompañarme, y bueno, voy a intentar, María Elena, te lo juro que voy a intentar ir más despacio, te lo prometo, voy a intentar. Yo te lo digo por vos, no por mí. Me falta el aire a mí. No, pero bueno, así que bueno, váyanse a leer. Ah, miren, ahora se despejó, me parece. Bueno, era un día ideal para ponerse a leer sobre causa y sobre objeto. Pum para arriba. Así que bueno, chicos, les mando un saludo y cuídense que bueno, viene complicada la pandemia. Muy Gracias, complicado. igualmente. Bastante. Chao, profe. Chao, chicos, un saludo. Chao, Eugenia, Saludos. gracias. Gracias.